Para mí, como ciudadano, existen dos valores fundamentales en toda sociedad. El primero es la salud, es decir, que toda sociedad debe o debería garantizar el máximo nivel de salud a sus ciudadanos, tanto a sus ciudadanos humanos como animales, etc. Y en segundo lugar, la máxima libertad, es decir, toda sociedad no merece llamarse como tal sociedad si no garantiza que sus ciudadanos son libres, que puedan expresarse libremente, que puedan elegir libremente. Y cuando te encuentras con un problema como es el de la legalización de ciertos insectos para ser utilizados en alimentación humana, te das cuenta que se ven atacados ambos principios, tanto el de la salud humana como el de nuestra libertad, porque no hay una clara información, y sin información no hay libertad. No se informan los etiquetados correctamente de qué productos que vais a encontrar o que ya estáis encontrando en los lineales de cualquier supermercado contienen harinas de insectos, trozos de insectos, etcétera, etcétera. Por eso en este vídeo considero fundamental que conozcáis la iniciativa que os vengo a presentar. Es una iniciativa, ciudadana, conocida con el nombre de Yo no como bichos. La página web yonocomobichos.com os la pondremos aquí abajo en la descripción con algunos contactos de la misma, pero creo que es fundamental que como ciudadanos conozcáis no solo la toxicidad asociada al consumo de insectos, sino qué alimentos, qué locales comerciales, qué bares, qué restaurantes, qué cafeterías incorporan en sus alimentos insectos, para que luego vosotros seáis pura y llanamente los que decidáis. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os explico en qué consiste esta iniciativa. ¿Por qué nace una iniciativa ciudadana? Para avisar a los ciudadanos, valga la redundancia, de que los alimentos que consumimos contienen insectos, contienen harinas de insectos, etc. Pues básicamente porque no se informa adecuadamente. La ingesta de insectos, el comer insectos en la alimentación humana, ya hemos hecho varios vídeos. Aquí abajo, al final de este vídeo o aquí abajo en la descripción, os pondremos enlaces a diferentes vídeos que hemos hecho explicando los riesgos que supone para la salud de los humanos el comer insectos. Riesgos desde la presencia de antinutrientes que limitan la absorción de proteínas, vitaminas, hierro, etc. Hay muchos antinutrientes en los insectos. Y al mismo tiempo riesgos per se asociados a la ingesta de insectos. Por ejemplo, los insectos tienen parásitos, todos los insectos tienen parásitos, los insectos tienen bacterias, todos, absolutamente todos tienen bacterias, y los insectos al mismo tiempo tienen alergenos, alergenos que provocan reacciones de hipersensibilidad en las personas que ingieren o que pueden ingerir este tipo de alimentos hechos con harinas de insectos, etc. Y el problema está en que no se informa adecuadamente al ciudadano. Se nos dice, no, es que pondremos en el etiquetado que pueden provocar reacciones alérgicas. Pero señor mío, si todavía no lo tenemos claro, a quién afecta, cómo afecta y en qué grado afecta, ¿qué me está usted contando? No conocemos tampoco como veterinarios qué es lo que tenemos que hacer en las granjas de insectos. No se nos ha dicho. En las granjas de vacunos sabemos qué antibióticos están permitidos, qué antibióticos no, etcétera, etcétera. Pero en las granjas de insectos no. Ya sabéis que hay una moda en atacar al vacuno. Es que el vacuno produce con sus eructos mucha cantidad de metano. Sí, pero nadie dice, nadie nos informa o os informa que hoy en día se puede reducir fácilmente, hasta en un 80%, la producción de metano de una vaca, simplemente utilizando algas marinas en su alimentación, variando un poco su genética, cambiando un poco los pastos o utilizando ciertos aditivos completamente seguros que ya sabemos que existen y que se están utilizando en otros países como Chile o Brasil o en estados americanos como pueda ser el estado de California y que recientemente incluso la Unión Europea ha autorizado. Aquí sí que lo sabemos, pero en el caso del insecto no. Del único insecto que tenemos un amplio conocimiento es de la abeja. En la abeja sabemos que hay un parásito que es la varroa, que es la sarna de las abejas, y que sabemos tratar, porque hay un tratamiento. Tratamos a las abejas y una vez tratadas, y durante el tiempo que se hace el tratamiento, se impide la comercialización de miel, pero sabemos curar a este tipo de animal, valga. Pero en el caso de los insectos no lo conocemos.
No tenemos esa información. Es más, el actual etiquetado de los alimentos no deja de ser un etiquetado confuso. Fijaros, por ejemplo, en esta imagen. Esto es un snack que se vende en Carrefour. Este snack, según el Nutri-Score, que es la última moda que se han sacado para valorar la calidad o, digamos, la salubridad de los alimentos, nos lo marca con B, es decir, un alimento altamente sano. Si alguien piensa que comer snacks es un alimento sano, que venga Dios y lo vea. Lo que ocurre es que las empresas saben alterar el algoritmo que decide el tema del Nutri-Score. Y con el caso de los insectos ocurre lo mismo. Se nos miente. Por eso es fundamental que conozcáis esta iniciativa de yonocomobichos.com, porque yo os puedo dejar un vídeo aquí al final de este explicando los riesgos que hay, pero si vais a una cafetería, si vais a un restaurante, si vais a donde vayáis o a un supermercado, necesitáis conocer de golpe, de entrada, muy fácilmente, si lo que en ese local se sirve, lo que en ese local se cocina o lo que en ese local se vende contiene trazas de insecto, harinas de insectos, partes de un insecto. Lo debéis conocer y ya luego vosotros decidís en vuestra libertad. Es como aquel, ¿verdad que no comeríais un alimento que supieseis que tiene alcohol? No lo comeríais o no se lo daríais a comer a vuestro hijo, porque sabéis que sí, que el alcohol está permitido, pero tú como adulto decides qué cantidad de alcohol tomas. Luego las autoridades, si te ven conducir con una tasa de alcohol elevada, te van a denunciar, ¿de acuerdo? Pero ya conocemos todo lo que ocurre. En el caso de los insectos no hay suficiente información ni de los daños para la salud directa que tenemos o que ya la propia Agencia Europea de Sanidad Alimentaria reconoce que existen y que en la página web que os pongo de yonocomobichos.com veréis un montón de artículos. Esta gente se ha esforzado en que conozcáis y aparte de la información que encontraréis en esta página web tiene ya un montón de asociados completamente gratuito. Esto no cuesta nada, es completamente gratis. Darse de alta, no te van a cobrar nada ni pedir nada, simplemente te van a informar de qué locales tienen o respetan el hecho de informar de que sus alimentos no contienen trazas de insectos, y a esos locales se les da una identificación, de manera que tú puedes decidir en todo momento, decir, mira, esto tiene unos riesgos que yo asumo, y además el local donde yo voy a comprar, donde yo consumo, donde yo como, etcétera, me informa de que este alimento claramente no tiene trazas de insectos. Y esto para mí es fundamental. Es decir, por una parte, que conozcáis los riesgos, y esto es fácil, pero al mismo tiempo, en vuestro día a día, que seáis libres para saber, libres de forma clara e inmediata. Ya os digo, esta página web, esta asociación, tiene ya más de 2000 seguidores y está creciendo. Esto nació hace poco. Me pidieron ayuda para darle más publicidad y es por esto que estoy haciendo este vídeo. Yo aquí no tengo ningún interés comercial ni nada por el estilo. De hecho, esta gente no cobra, ya os digo, no os cobra nada. Pues nada más, muchísimas gracias. Aquí os dejo un vídeo explicándoos los riesgos de la alimentación a base de insectos, los 5 grandes tipos de riesgos, y al mismo tiempo en este otro lado os dejo el canal secundario que tenemos, donde informamos de muchísimos temas más asociados con la alimentación humana. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Chao.